tenemos con nosotros a Phil Hawkins, del director de The Last Showing, Robert Englund, protagonista de la película. Muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for coming. Vamos a hacerlo como viene siendo habitual. Haremos unas pequeñas preguntas antes y luego lo ideal es que vosotros seáis quienes llevéis y aprovechéis la oportunidad, ¿de acuerdo? La primera pregunta es ¿cómo nace The Last Showing, un proyecto tan interesante de cine dentro de cine? ¿Cómo nace esta película? How is the inception of The Last Showing, a project about cinema inside the cinema? Horror is kind of a rites of passage for any filmmaker. So I started out wanting to write just a straight horror film, but become increasingly frustrated with kind of modern horror, where it's just become about gore and shock value, and not really about the sort of the psychology of horror, which is the stuff that used to scare me. Should I stop there? You do it. Vale. Bueno, él cuando pensaba sobre cómo escribir una película de terror estaba frustrado porque en el cine de horror actual se prevalece solamente el gore y el aspecto más visual, y a él lo que le interesaba era hacer una película más de terror a nivel psicológico. So when I started writing, it basically became a psychological thriller, and then Robert popped into my head as I was writing and came up with the character of Stuart, the projectionist, and then giving kind of Stuart my voice about cinema and horror. That's when it became more about sort of a meta horror, about commenting on the way horror has changed and the way that films are presented to audiences now, and the way that has changed in the multiplexes. Desde el primer momento estaba pensando en hacer más que una película de terror, un psicothriller, y mientras la estaba escribiendo fue cuando Robert apareció y ya le dio cierta voz a la película y empezó a tomar ya la forma que tiene. Bien, Robert, ¿cómo preparaste este papel y cuánto pusiste de ti mismo en tu personaje? How did you prepare this role, and what did you put about yourself inside that character? How did you get involved with this character? I kind of worked from the outside in on Stuart. Él hizo un trabajo desde dentro a afuera, hacia el personaje. And I was inspired by the performance of the late, great actor-director Richard Attenborough in the film Seance on a Wet Afternoon. Y se inspiró por actores clásicos como Richard Attenborough. In which film, sorry? Seance on a Wet Afternoon. Seance of the Wet Afternoon. So I was channeling Richard Attenborough a little bit, and once I sort of had that in my mind's eye, I was able to work as much as possible, moment to moment, during the filming. Él mismo se hizo como a sí mismo un desafío con Attenborough cuando lo tenía en mente, y él iba trabajando momento a momento, día a día durante la película. But it's such a tight script, such a good script, and it also allowed for, it also allowed for a lot of silent work. Not only did you have the speeches where I sort of vocalized Phil's philosophy about horror, but Phil allowed, and the script allowed, for me to work with a lot of silences, and that was a gift, I think, in the film, and I really embraced that. Pero también a la hora de trabajar el guión, también pudo poner su firma, porque era un buen guión. Le gustó la filosofía de trabajo que tenía el guión, y sobre todo le permitió trabajar con muchos silencios. Phil,
en la película nos encontramos con una situación muy curiosa, y es que los dos personajes van a ver una película de Wes Craven. ¿Fue algo pretendido? ¿Pretendías hacer una broma o fue una casualidad? In this film, there is a curious anecdote in which two characters face a Wes Craven's film. Is this just a kind of joke, or si es una pequeña broma o qué, perdón? Is this just a kind of joke or a narrative element, or why did you decide to include that? I wanted as many film references within our film as possible. And I really wanted to have a Wes Craven film because of Robert. Because I thought that'd be really fun for the audience. Él lo que quería, ante todo, era poner tantas referencias como pusiera en la película de cine de terror. Y bueno, Wes era casi una referencia obligada por la presencia de Robert en la película. And I've tried, and it might be subtle or it might be there, but I've tried to put lots of references of like shots and imagery from different horrors throughout the film. You know, you've got a point when Finn Jones pushes his face through a door, and you've got the Shining image. You know, there's quite a few references throughout the film that. Here's Johnny. Yes, here's Finn. And and it was really fun to play with those references for an audience, because I knew how loyal Robert's fans are and how loyal. And I may not necessarily be, the biggest fan of, modern kind of torture porn horror, but I respect the genre and I respect the fans, and I wanted to put as many references in there as possible. Bueno, como he dicho, intentaba insertar tantas referencias como fuera posibles, como por ejemplo planos de distintas películas, como puede ser el caso del Resplandor, en el momento en que en la película original dice "aquí está Jack". Y bueno, y esto también era muy divertido porque los fans de Robert suelen ser muy, muy fans de este tipo de cine. Entonces también iba a ser muy divertido que ellos pudieran relacionar estas referencias. And finally, I also need to pick a film that not necessarily a lot of people would go and see again in a multiplex. And The Hills of Ice 2 obviously is quite controversial in that matter. So it was fun to play with that as well. Y bueno, y finalmente lo que quería era coger una película que tuviera cierto aire de controversia, que no estuviera seguro si la gente quisiera volver a verla. Hemos visto ayer aquí lo que es trabajar con Robert Englund, tener a una enorme cantidad de fans esperando por él. ¿Cómo fue? ¿Cómo trabajasteis con él durante el rodaje y cómo conseguisteis mantener alejados a los fans, ¿no? Para poder trabajar tranquilamente? Well, yesterday, as Robert Englund was here, we could see that he attracts many people, many fans. So how did you manage during the shooting to put that fans away from Robert, to work in a more comfortable way without the fans kind of disturbing the shooting? It's a real multiplex. Yes. It was a real multiplex cinema. And the great thing is that we were shooting at night. So that no one was really hanging around at 4 a.m. Those kind of places. Well, not many people. And I think we were lucky. I mean, the crew and the cast, the rest of the cast knew that it needed it to be confidential. We didn't want to have mobs outside as we were shooting when it's supposed to be this empty, quiet cinema. But it was very strange. Actually, translate that and I'll... También era un poco complicado porque era un cine, un multisala real, pero bueno, como rodaban por la noche, pues tampoco había mucha gente rondando por allá a esas horas. Y bueno, y también tuvo suerte con el equipo que tuvo, que colaboró a la hora de que no hubo que hacer ningún tipo de pacto de silencio ni nada de eso, sino que todos pusieron de su parte y colaboraron. But Robert, maybe mention your surreal moments of coming out kind of bloodstained and the children. Well, we were shooting a lot in the lobby of the multiplex. And what was the hit Disney film?
With the What was Minions. it? The With the- Minions, yeah. It was repla- Despicable Me 2. Yeah. So we had the theater from midnight until noon, correct? And we thought we were so smart and clever because the summer matinees wouldn't start until noon. Bueno, había un momento muy surreal, fue un momento muy surreal porque, bueno, principalmente rodábamos en la entrada del cine y, bueno, como ya hemos dicho, pues rodábamos a partir de la medianoche y en ese momento estaban poniendo la película de los Minions, la de mi villano favorito y... Bueno, No, so instead, the number one movie in all of the United Kingdom that summer was Despicable Me 2, and they moved the matinee earlier. They started literally screening Despicable Me, I think, at 10 a.m. So these lovely rose-cheeked, get that down, English schoolgirls would all come into the lobby with these giant minions in the lobby to greet them and their little backpacks with Mummy and Daddy. And of course, there's Finn Jones walking around with blood on him from head to toe, encrusted, coagulated continuity. And I think he terrified half of the Manchester suburb children. Bueno, y justo ese día la película de mi villano favorito se adelantó a las 10 de la mañana, entonces llegaron pues muchos niños con con el típico merchandising y tal, y se encontraron por ahí con Phil Hawkins rodando con todo el atrezo de su película, con sangre coagulada y ese tipo de cosas, y hubo ese encuentro entre Minions y sangre. It almost was Freddy versus the Minions. Casi fue el Freddy contra los Minions. A ver, comenzamos preguntas. ¿Qué os parece? A ver, vamos a... En la película el personaje del jefe es un cabronazo, luego la pareja son un poco unos idiotas, entonces y el personaje de Robert pues él transmite una enorme humanidad. ¿No te da miedo de que eso hiciera que el espectador se pusiera de parte del malo y que de ese modo los elementos de terror se subvirtieran porque realmente no se interesaba lo que les pasara a esos personajes? Well, in your film, the boss is an asshole. The couple, they are idiots, and the character of Robert has a truly kind of humanity. So, were you afraid that that kind of humanity could subvert the elements of the horror film and put the audience in favor of the boss, for example, or of the couple instead of the character played by Robert? Good question. Yes, I mean, it's a trope of horror that, you know, people are idiots. It was important for the character of Stuart to be so frustrated by the system, and which was represented by, you know, the dickhead manager, and played, you know, so well by Malachi Kirby, and that was because that was his driving force. That was the driving force, you know, for the plot going forward. Bueno, es cierto que en la peli pues podemos ver a una tropa de idiotas a lo largo de la película y para el personaje de Robert era importante que estuviera muy frustrado por el sistema y en relación también con el manager. Could you repeat the name of the actor? Malachi Cohen. Estuviera influenciado por ella también. But for me, you know, Stuart is the hero of the film. He is the main character. He is the most probably like me in terms of writing. So I guess it was quite fun to have the audience hopefully root for a villain, someone that we question, you know, why they're doing it, but also understand kind of where this insanity is coming from. Bueno, para él, Stewart es el verdadero héroe de la película porque vio que a la hora de escribir el guión era como él mismo, y fue divertido también que
que la audiencia se involucrara con el villano de la película. Y could you repeat the last part of the answer, please? I would just say, I can't remember. Yes, what I when said. the audience was rude with the villain. Oh, it's great for an audience to root, for a villain and understand the reasons behind it. So they understand the motivations. They may question them, but they understand the reasons behind them. Era importante que la gente entendiera verdaderamente al personaje del villano, que entendiera sus motivaciones a la hora de afrontar el argumento de la película. I also think without, Finn's very subversive performance, because Finn plays the vain, good-looking leading man in it, but without his frustration. You see, he's the only character in the movie that knows as much as the audience. Yeah. And you have to watch the movie through his experience. And it's a very difficult acting requirement. It's very difficult, and I think Finn hooks you into his own frustration because you watch the movie through his eyes. Finn Jones. I think it's a really strong performance. Whether you like that person or not, you still have to go. You still have to go on his journey. Bueno, es una actuación en cierto sentido subversiva, porque también lo importante era que tienes que ver la película a través de la experiencia de su personaje, pero que a la vez fue difícil también porque eran las frustraciones del propio Phil, porque fue el que escribió el guión. Entonces era reinterpretar esas frustraciones, y el reto es llegar a ver si esa persona te gusta o no. Es curioso porque además este tipo de terror postmoderno lo inauguró Wes Craven en los 90 con Scream y The New Nightmare. El propio Robert mencionó el otro día la película de Ciberno. ¿Cómo creéis que ha afectado al género este nuevo enfoque basado en autorreferencias, autoconciencia, de construcción y metafísica? Well, one of the predecessors of this kind of cinema was Craven himself, with films such as La Pesadilla en Elm Street, A New Nightmare. the screen series, with this kind of meta cine of cinema inside cinema. Mm-hmm. So what do you think, how Wes Craven did influence this kind of cinema? Which is Yes. Yeah, I mean, I loved Scream. I thought it was a really original, film. And also, recently Cabin in the Woods was a fantastic film. So I love movies that help us question or think about movies in general. And then also things that not horror, things like The Truman Show, which is, shows that a film about a television show that makes us question our own lives. So I think it was really fun to hopefully be a part of that kind of zone of meta horrors. I have another little minor cult classic out there in the cosmos called Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, which also takes all the tropes, all of the gimmicks, everything that the fans understand about how we make the movies, and then turns it on its head, especially in the world of the sort of serial killer film. Bueno, él ha dicho que por su parte le encanta Scream, y en concreto las películas que cuestionan otras películas, como por ejemplo puede ser el caso del show de Truman, que cuestiona la vida como espectáculo, como la vida dentro de una película. Y Eglan también ha aportado el ejemplo de Behind the Mask, que toma todos lo que los fans entienden de cómo se hacen las películas, de lo que los fans entienden por la figura del psycho killer. I was saying, but the film is also about the hero versus the villain, in the protagonist versus the antagonist in films. It's not just about
horror is all film in that way, and the way that Robert's character starts seemingly as the antagonist, but in his own making wants to become the protagonist. He wants to become the hero of his own film. Was a really interesting thing to write, both kind of creatively and also structurally in terms of the way screenplays work. Bueno, la peli no es solo una película de terror, sino que también va del conflicto héroe-villano, y es interesante ver la forma en la que el personaje de Robert va de villano a héroe en la película, cómo se produce esta transformación a lo largo del filme. Audiences might not be versed in the philosophies of Jacques Derrida, but young audiences are so hip to the language now of cinema that they can go the distance with us as we continue to deconstruct the cinema. Bueno, puede ser que la audiencia no esté exactamente acostumbrada a la filosofía de Jacques Derrida, pero sí que está acostumbrada al cine, y sobre todo la audiencia joven sí llega a ver y a entender esa deconstrucción que se está haciendo en ciertas películas. Redundando un poco en lo que comentaban antes, la película lo que plantea es un conflicto de enfrentamiento entre el modelo clásico del cine, que sería el personaje de Robert, y el que se está imponiendo últimamente como multicine, otra forma de entender el cine y de consumirlo, que son la pareja de protagonistas. ¿Cuál es su posicionamiento en ese enfrentamiento? Entre el personaje clásico y la pareja de los protagonistas. El modelo clásico de cine... La distribución está hablando, de la exhibición, de cómo se exhiben las películas. como arte o como consumo. Exacto. Well, he's asking about this dichotomy between the classical model of selling films and this new model which is arising now. The conflict between a film as an art or as a leisure object. He wants to know about the exhibition of films. What Yes. do you prefer? The old school that is a kind of art, or you prefer the new school that is only a product of consume? I think we need to make film as accessible as possible to all audiences, and I don't think anything beats sitting in a cinema in a darkened room and a movie playing before your eyes. Bueno, él lo que quiere es hacer una película tan exitosa como sea posible para todo tipo de audiencias. But then kids these days, or people with young children, they want to see movies, they want to consume movies, but to get the babysitter and go to the movies and watch film, it's inaccessible to them. So the way that distribution is changing, in the way that we can watch something on demand now or at home on our massive televisions and our surround sounds, it's very kind of accessible now, this cinema experience. I don't have anything against that. Bueno, la distribución ahora está cambiando quizás de una forma excesiva con el video on demand. Y claro que él también entiende que pues al cine va gente con niños pequeños, con personas jóvenes de todo tipo, pero que tampoco está exactamente en contra de este nuevo tipo de exhibiciones. But I think maybe what we've lost is the craft, the art of film, and projectionists who are extinct, really, and it's so sad. And I spoke to a lot of projectionists writing the role of Stuart, and it was so sad that there are such talented and passionate people that have nowhere to go now. They've given their lives to this craft, as Stuart does in the film, and that was so sad to me. And it's always frustrating when I sit down in a cinema and the sound's not quite working, or the aspect ratio is wrong, or because it's a computer and someone's pressing a button. And I feel that we may have gone too far
in that way, and we should have a sense of quality control, behind the projectors instead of it being run, by a computer. Bueno, él piensa que en cierto sentido se ha perdido un poco el arte del cine, de la figura del proyeccionista. Algo triste porque es gente con pasión pues que ahora no tiene exactamente dónde ir. Que él va a veces ahora a las salas de cine y se encuentra pues que el sonido no funciona bien, pues porque al fin y al cabo es un ordenador lo que lo está controlando, y echa de menos ese control creativo que sí que había con el proyeccionista. ¿El final abierto que tiene la película es intencionado para una posible secuela o es una broma, referencia a que hoy en día toda película tiene que tener una secuela? Well, why did you shoot an open ending for this film? Is just a joke or there is a possible sequel? Yes, we are writing a sequel. We would love to do a sequel if the powers that be and the fans want it. Then yes, Stuart will continue if Robert will come back. So yeah, that's why it's open, because he's such a fun character. Like, he was never going to die in this movie. Hashtag spoilers, yeah, it was. I'd love to do a second one. Bueno, es abierto porque en efecto están escribiendo una secuela, y bueno, y que si los fans quieren y funciona, el proyecto está abierto, y por eso el final está abierto. El personaje del proyeccionista nunca va a morir. One of the pluses of all of the various platforms we have now for viewing cinema, iTunes, on demand, Netflix, streaming, cable. One of the advantages of that is that films from the 80s, 90s, and the millennium that have benefited from video, DVD, and these various platforms, they have a greater shelf life. There's a greater opportunity for good films to be discovered. And even a minor success like ours, if we get the sequel, fans are collecting now of specific genres. And for instance, a box set of Stuart 1 and Stuart 2 is something the fans would like. I'll let you translate. Bueno, que una de las ventajas de estas nuevas plataformas como iTunes, el vídeo de demanda, el cable, es que al igual que muchas películas de los 80 y los 90 se beneficiaron del mercado del DVD y del vídeo, pues esto puede ayudar ahora a otras pequeñas producciones que, por ejemplo, aunque hayan sido pequeños éxitos menores, pueden llegar a funcionar posteriormente. My business manager wrote and produced a movie 10 years ago called The Suicide Kings, starring Christopher Walken. It did not do well theatrically, and several years later, it had a minor success on cable television, and it was discovered by Quentin Tarantino. Quentin Tarantino put it in a box set with Jackie Brown and Pulp Fiction. And finally, after 10 years, not only did my business manager get a rather nice check in the mail, but he's now doing the sequel. Bueno, su manager produjo hace 10 años una película titulada Suicide Games, que no tuvo mucho éxito en taquilla, pero después por la tele por cable la descubrió Quentin Tarantino y la puso en un pack junto a películas como Jackie Brown y Pulp Fiction. Y bueno, y gracias a ese nuevo empuje, pues ahora se está aparte de recibir un buen cheque, ahora pues está
se está realizando una secuela de la película. En otras revistas he leído a Robert que está como muy emocionado con Phil, que es lo que ve en él como director que no ha visto con otros. Well, he says that in some interviews he has read that you are very excited with Phil Hawkins. So, what have you seen in this director that that makes a difference from other directors you've worked with? Well, he's so handsome. No, there's an old Paul Newman trick that I read about in Playboy magazine about reading a script, and Paul Newman's advice is you read a script all at once. You never put it down, because then you get into the film time. You know what reel you're in. You feel the momentum of the film. Bueno, una pequeña broma porque es muy guapo y bueno, y que leyó un artículo de que cómo se escribe un guión y decía en el artículo que se tenía que ir o sea, se tenía que hacer como de sí, leerlo una sola vez. And when I got the script for Last Showing, I didn't need Paul Newman's advice. It was such a great page turner. I could see it coming alive. Y bueno, y cuando le llegó el guión de Last Showing y lo empezó a leer, no pudo parar. Página a página, pues veía como el proyecto iba cobrando vida. And I immediately arranged to talk to Phil on the phone long distance. Y bueno, y se las arregló para poder tener una conversación con Phil. And because we both love film, within 5 minutes we were bouncing off self-referential film movies we both liked, and I knew right then that this was going to be a gentleman I wanted to work with. Y bueno, y hablando, pues vieron que ambos amaban el cine y las películas, los gustos que tenían, y bueno, al ver eso, pues Robert ya pensó que este era la clase de hombre, la clase de caballero con la que él quería trabajar. And about a week into the shoot, you start seeing the movie through your director's eyes. You start seeing how he sees a bit, and you kind of know where he's placing you in the frame. And at that point, you're helping him paint, and he's coaching you on performance, and also leaving you alone, hopefully, because he trusts you. And that happened faster on Last Showing than on a lot of films I've worked on. And I think that's just mutual trust. Yeah. Bueno, que ya tan solo cuando llevaban una semana con la peli, él ya veía la peli de la misma forma, con los mismos ojos que Phil la veía. Y bueno, le gustaba la forma y ya entendías cómo él te ponía en el plano y tú le ayudabas a pintar pues lo que él estaba dibujando, y sabe cómo entrenarte en la actuación, cómo guiarte en la actuación, pero lo bueno que tiene es que también te deja solo, te deja hacer, te deja poner de tu parte. Y bueno, todo este proceso de ver la peli con los ojos del director, en el caso de Phil, ha pasado más rápido que con otros directores con los que ha trabajado. I also observed how Phil and his cinematographer worked together. And that gave me great confidence. Y bueno, y vio cómo Phil y su director de fotografía trabajaban juntos, y eso le dio a él una gran seguridad y confianza. They practically read each other's mind. Casi se leían la mente el uno al otro. And they're constantly improving the shot as you progress in takes. Y constantemente iban mejorando los planos de una toma a otra. Which keeps you on your toes as an actor. Que también te mantiene firme como actor. And although I hadn't seen any footage of Last Showing,
I was privileged to see the trailer, the preview Phil had shot for his project, upcoming project Baptism. Y bueno, también tuvo el privilegio de ver su futuro proyecto que todavía no se ha estrenado, titulado Baptism. And it was just a remarkable trailer, and that gave me I was just so honored to be on board on the project last showing. Y bueno, cuando vio ese tráiler, pues le pareció alucinante y ya estuvo encantado de embarcarse en el proyecto de The Last Showing con Phil. Todo lo que llevamos de Nocturna ha demostrado que Robert Englund es un perfecto caballero y muy accesible al público. Eso es un punto a favor dentro de su interpretación como Stewart, que cae muy bien a la audiencia y está casi deseando que acabe con los personajes. Well, throughout the Nocturna, we can see that you've been a gentleman with your audience, that they have had an access to you. So did it help to build your character of Robert? Stewart in the film. Is a similar personality? Is it a similar personality? No. I think Stewart lives alone. He may have a cat, but he's nothing like Robert. No. Again, and this is just an actor's trick that we need sometimes. You never know where this little kernel of image or truth or inspiration lies. But for me, it was my memory of Richard Attenborough in Seance on a Wet Afternoon. Something about, what's the phrase they use about Hitler? Banality of evil. The banality of evil. And that was something that I saw in that film, Seance on a Wet Afternoon with Richard Attenborough. And it was just the key for me. It was really the key for me, for Stewart. Bueno, que Stewart está muy solo y no es su caso, y que bueno, que es simplemente un truco de actor que usó. La inspiración que principalmente usó fue la memoria de Attenborough y bueno, y la idea de Hitler sobre la banalidad del mal, que fue la llave que le dio acceso a la hora de interpretar a este personaje. And in casting Robert, Robert is a living icon. So it was fun for me, because I've watched a lot of Robert's work, to write a role that was so different to anything I'd seen him do, because I knew he could do it, and I was dying for him to do a role like this. So I, ended up being the person that made it. But it was so fun, because Stewart is the polar opposite to Robert, and it was great to see him take on that character and become that character in every detail. Bueno, que a la hora de incluir a Robert en el casting, bueno, tuvo presente que Robert es un icono viviente, y fue divertido verle hacer algo totalmente distinto a lo que había hecho hasta ahora. Y bueno, y a él le gustó le produjo cierta fascinación y diversión ver cómo lo podía hacer, porque él a la hora de escogerle también sabía que lo podía hacer, y pues eso, el que fue muy divertido el proceso de ver cómo Stewart es todo lo contrario a Englund, a la figura y al icono de Robert Englund. Sé que tienes rodada una película nueva que se llama The Four Warriors, que sería una película de aventuras medievales. ¿Qué nos puede contar de ella? Can you talk us about your next project, Four Warriors? I just finished a film that will be very welcome, I believe, at Nocturna, called Funhouse Massacre. And it's a horror comedy, I think.
and I play a prison warden in it. Bueno, acaba de rodar una película que se llama Funhouse Massacre, que estaría bien que estuviera nocturna, y que es una comedia de terror en la que interpreta a un prisionero. Lo que no sé si ha entendido la pregunta. No, es para Phil. Ah, para Phil. What? Yeah, about the Four Warriors. Yeah. Exactly. It's okay. He He's wants to plugging know. his movies. It's okay. Baptism. Baptism. Did you understand me? The Yeah. question. What can you talk? Yeah, the Four Warriors. So yeah, Four Warriors is a action adventure movie, very Game of Thrones esque, but more family. So there's no nudity or sex, so you could say the fun has been taken out of it. But it's a really good, fun family film, and that comes out from this summer kind of onwards for the rest of the year. Bueno, es una película de acción que tiene cierta influencia, cierto estilo de Juego de Tronos, pero es más familiar, sin ese aspecto sin esas connotaciones sexuales que tiene la serie de Juego de Tronos. Yes, and I'm bringing it back, hopefully. And the Funhouse too. Oh, two, we'll be back. I also am anxious to. When I return home, I'm a little nervous, but I had a terrific script sent to me earlier this month called Midnight Man, and we'll see if that comes to fruition. But I think I can safely say it's looking very good, and it's a terrific script, and it also, I think, would be very welcome at Nocturna. Y bueno, y que estaba un poco nerviosa al llegar a casa, que tiene 2 guiones que le han enviado a principio de mes. Uno es Midnight Man, que es un guión terrorífico. Una última pregunta. Robert también ha sido director de cine y no lo ha hecho nada mal. Pero ¿por qué se ha prodigado tan poco en esa faceta? Well, you've been also a cinema director and you did it quite well. So why haven't you repeated as a director? My biological clock ticks like an actor. It doesn't tick like a director. You know, Phil's clock is the clock of a director. Every time Phil does, it's a year of your life. It's pre-production, financing, it's casting, it's shooting the film, and then it's post-production, and then it's selling the film. And when you're an actor, it's just shooting the film. And it's very difficult for me to devote or to commit to that amount of time. Bueno, su reloj biológico va al ritmo de un actor, no de un director, no como el reloj biológico de Phil, que sí funciona como un director, porque un director tiene que hacer está implicado en la preproducción, en el casting, en rodar la película, después en venderla. En cambio, el trabajo del actor es solo rodar, y para él pues es difícil comprometerse a todos esos trabajos. I may direct some stage teatro in the future, but I'm also a little bit behind on the new technology. I'll be honest. Yeah, I lag on the new technology. I think I kind of peaked with the first digital camera, the Red, and so I would have to almost go back to school. Que posiblemente dirija en el futuro alguna obra de teatro, pero que bueno, que también pues que va un poco por detrás de las nuevas tecnologías y que casi tendría que volver al colegio. But hopefully Stuart will be back making another film. Yeah, Stuart will be making a movie. Que Stewart estará haciendo una película. Give Stuart a GoPro camera. Que le den una GoPro cámara a Stewart. Well, thank you very much for coming here. Oh, thank you. No, thank you. Thank you for having us. And please, un fuerte aplauso para ellos, por favor.
not only did you have the speeches where I sort of vocalized Phil's philosophy about horror, but Phil allowed and the script allowed for me to work with a lot of silences, and that was a gift, I think, in the film, and I really embraced that. Pero también a la hora de trabajar el guión, también pudo poner su firma porque era un buen guión, le gustó la filosofía de trabajo que tenía el guión y sobre todo le permitió trabajar con muchos silencios. Phil, en la película nos encontramos con una situación muy curiosa y es que los dos personajes van a ver una película de Wes Craven. ¿Fue algo pretendido? ¿Pretendías hacer una broma? Desde el primer momento estaba pensando en hacer más que una película de terror, un psicothriller, y mientras la estaba escribiendo fue cuando Robert apareció y ya le dio cierta voz a la película y empezó a tomar ya la forma que tiene. Bien, Robert, ¿cómo preparaste este papel y cuánto pusiste de ti mismo en tu personaje? How did you prepare this role, and what did you put about yourself inside that character? How did you get involved with this character? I kind of worked from the outside in on Stuart. Él hizo un trabajo desde dentro a afuera, hacia el personaje. And I was inspired by the performance of the late, great actor-director Richard Attenborough in the film Seance on a Wet Afternoon. Y se inspiró por actores clásicos como Richard Attenborough. In which film, sorry? Seance on a Wet Afternoon. Seance of the Wet Afternoon. So I was channeling Richard Attenborough a little bit, and once I sort of had that in my mind's eye, I was able to work as much as possible, moment to moment, during the filming. Él mismo se hizo como a sí mismo un desafío con Attenborough cuando lo tenía en mente, y él iba trabajando momento a momento, día a día durante la película. But it's such a tight script, such a good script, and it also allowed for, excuse me, it also allowed for a lot of silent work. Tenemos con nosotros a Phil Hawkins, del director de The Last Showing, Robert Englund, protagonista de la película. Muchísimas gracias por estar aquí. Thank you for coming. Vamos a hacerlo como viene siendo habitual. Haremos unas pequeñas preguntas antes y luego lo ideal es que vosotros seáis quienes llevéis y aprovechéis la oportunidad, ¿de acuerdo? La primera pregunta es ¿cómo nace The Last Showing, un proyecto tan interesante de cine dentro de cine? ¿Cómo nace esta película? How is the inception of The Last Showing, a project about cinema inside the cinema? Horror is kind of a rites of passage for any filmmaker. So I started out wanting to write just a straight horror film, but become increasingly frustrated with kind of modern horror, where it's just become about gore and shock value, and not really about the sort of the psychology of horror, which is the stuff that used to scare me. Should I stop there? You do it. Vale. Bueno, él cuando pensaba sobre cómo escribir una película de terror estaba frustrado porque en el cine de horror actual se prevalece solamente el gore y el aspecto más visual, y a él lo que le interesaba era hacer una película más de terror a nivel psicológico. So when I started writing, it basically became a psychological thriller, and then
Robert popped into my head as I was writing and came up with the character of Stuart, the projectionist, and then giving kind of Stuart my voice about cinema and horror. That's when it became more about sort of a meta horror, about commenting on the way horror's changed and the way that films are presented to audiences now, and the way that has changed in the multiplexes.